Bienvenidos a Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, como siempre les decimos, desde aquí un espacio para contarles cómo deben hacer valer sus derechos. Tienen primero que conocerlos y ponerse al tanto de todo para poder hacer uso y defensa de los derechos que nos asisten como consumidores. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, con la situación económica, con todos los desfasajes que existen, la inflación, los aumentos de precios y demás, nos empezamos a sobreendeudar y a sacar préstamos y a pagar con tarjeta de crédito y a hacer diferentes malabares para poder subsistir a esta situación tan apremiante a la cual nos somete la economía de nuestro país casi de una forma cíclica, ¿no? Entonces, bueno, para eso vamos a hablar hoy con la doctora Valeria Vaccaro de la Unión de Usuarios y Consumidores, como siempre nos acompaña en este espacio, y con Adrián Ganino, que es del Juzgado de Faltas de San Martín, quien está haciendo, bueno, todo un trabajo, ¿no?, en relación a este tema. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias No, por a vos, favor. Adrián, por hoy estar presente aquí en este programa, en este espacio que tenemos diseñado conjuntamente para difundir y educar a las personas consumidoras en el reconocimiento y en la defensa de sus derechos. Nos parecía importante tratar este tema ya en miras a encontrar una posible solución o por dónde podría llegar a presentarse la solución a esta otra pandemia que da vuelta hace muchos años, que es la del sobreendeudamiento, ¿no? Este consumidor, esta consumidora que se ve envuelto en una espiral, ¿no?, a raíz de las crisis económicas, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, lo que de alguna manera podríamos hablar de una especie de sobreendeudamiento pasivo, ¿no?, que las condiciones se presentan de manera tal que genera la necesidad de seguir contrayendo créditos. Y otro fenómeno que quizás es un fenómeno ya más consciente o no, de los consumidores y consumidoras que deciden seguir endeudándose más allá de su capacidad de ingresos, este sobreendeudamiento activo que trabajan algunos académicos, y que dicen que es aquella persona que, aún sabiendo que no va a poder hacer frente a ese crédito, consigue obtener otro financiamiento, que del otro lado tenemos la cara de un proveedor, ¿no?, que no actúa de manera responsable, alguien que decide otorgar créditos a quien está en un veraz, a quien ya tiene una categoría alta de riesgo, a quien de alguna manera se le ofrece un nuevo crédito para poder pagar el anterior, y esto genera una refinanciación con mayores intereses. Y bueno, nos encontramos muchas veces, en la mayoría de los casos, las asociaciones, las OMIC, los juzgados de falta, teniendo que dar respuestas o encontrando conciliaciones para poder oxigenar a ese consumidor y a esa consumidora que ya no alcanza con sus ingresos a poder cancelar sus deudas. Entonces pasamos de una gestión del ahorro a una gestión de deudas, lo cual es muy desfavorable para los consumidores y consumidoras. Adrián, sé que vos tenés desde ya tu paso por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que has hecho un trabajo maravilloso desde la autoridad máxima, ¿no?, a nivel nacional. Algunas ideas que estás llevando adelante y estás difundiendo en distintos lugares. Rosario, no nos queríamos quedar afuera de esa propuesta. Si tenés la posibilidad de contárnosla, acá con Alejandra somos todo oídos para que pensemos desde Rosario y desde Santa Fe cómo poder sumarnos a esa propuesta. Bueno, muchas gracias, Valeria, Alejandra, y a los consumidores y consumidoras que ven este programa. Y como dijiste vos y lo explicaste muy bien, Valeria, primero esta necesidad surgió de llevar adelante las políticas públicas en la Dirección Nacional, ¿no? Ahí uno tiene por ahí un mapa más general y no tan local como uno a veces en las funciones cumple, y ese panorama nacional nos había mostrado que en los últimos 3 años y más en la época de pandemia, la situación que el consumidor denunciaba a nivel nacional era una situación financiera, ¿no? Era la problemática con los bancos, las problemáticas con las financieras no reguladas, bueno, un sinfín de situaciones en las cuales el consumidor había comprometido su economía.
y eso nos llevó a tomar decisiones políticas, porque esa información nos lleva después a tomar decisiones en ese aspecto, y por lo menos en el caso que tuvimos, lo que hice fue presentar un proyecto primero ante el secretario de Comercio Interior, a los fines de ver esta situación del sobreendeudamiento, y que por ahí, como una iniciativa desde la Secretaría, podamos tener un procedimiento administrativo ágil, rápido, que dé respuesta a esta problemática bajo algunos principios, ¿no? El otorgamiento del crédito responsable, la información cierta, detallada y veraz en el otorgamiento de esos créditos, cuál es el análisis que hace el proveedor financiero antes de otorgar un crédito, si se le otorga, cuáles son esas condiciones, si se respeta el deber de información, si se respeta la protección de los intereses económicos del consumidor, si no hay abusividad en la prestación de esos intereses o esos préstamos. En fin, la idea de este procedimiento lo que busca es, como vos bien explicaste, ese sobreendeudamiento, que puede ser activo o pasivo, depende de la circunstancia de cada consumidor y consumidora, pueda encauzarse en un procedimiento administrativo. La idea es que el consumidor no quiebre, que el consumidor no quede por fuera del sistema, ¿no? Porque una vez que un consumidor sobreendeudado quiebra, no tiene la capacidad económica de afrontar, genera también problemáticas económicas en nuestra sociedad, ¿no? Imagínate que un consumidor que no puede acceder al consumo o a los bienes básicos y mínimos de sobrevivencia para poder comer, para poder pagar un servicio, es un consumidor que queda por fuera del sistema y genera situaciones de violencia social, de situaciones familiares, porque el sobreendeudamiento no solo afecta a la economía, sino que también afecta a las relaciones entre las personas, ¿no? No sé si a alguno le pasó en algún momento de tener alguna deuda y no poder dormir por no poder pagar esa deuda, bueno, y eso termina afectando las relaciones entre las personas, ¿no? Ni hablar de relación con el Estado y con la vida diaria. Bueno, entonces la idea es que con este procedimiento busquemos levantar a ese consumidor, ponerlo de a pie nuevamente, que con su capacidad económica pueda afrontar las diferentes deudas que tiene, pero todo en un procedimiento, ¿no? Donde ahí la autoridad administrativa, sea nacional, sea provincial o sea municipal, tenga una herramienta para convocar a estos acreedores o estos proveedores financieros o estos proveedores que terminan afectando la economía, casi más del 80% del sueldo de cualquier consumidor y cualquier usuario afectado con esta problemática, y ahí bajo esas condiciones, esas reglas, estos principios constitucionales que buscan empoderar a los consumidores y que ellos puedan realmente salir de este sobreendeudamiento sin desconocer los créditos. No es que estamos diciendo, bueno, no vamos a reconocer los créditos ninguno de los proveedores, no, estamos reconociendo una situación en la cual el consumidor se vio expuesto, donde los proveedores siguieron avanzando sobre la economía delicada de muchos usuarios, de muchos consumidores que hoy están afectados, y bueno, y bajo esos principios, bajo un estado activo presente, llegar al mejor de los acuerdos para que ninguno se vea afectado, ¿no? Digo, poner lo mismo un proveedor que no pueda cobrar porque ese consumidor está sobreendeudado y no tiene dónde poder sacar algo de su sueldo para poder afrontar eso, que acomodar su economía, planificarlo, y obviamente acá es fundamental lo que vos dijiste, la educación, ¿no? Una cosa es que el consumidor sepa cuáles son sus derechos, qué es una tasa de interés, qué es el costo financiero total, cuáles son las cuestiones financieras en las cuales uno tiene que prestar atención, porque no nos olvidemos que un consumidor en el estado de necesidad que vos describiste, Valeria, es irracional en la mayoría de sus decisiones, ¿no? Entonces, hacer irracional al no tener una educación económica y financiera y entender que el crédito es parte de su sueldo, bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? Cuando entendemos o el consumidor pretende de que ese crédito forme parte de su sueldo, de sus ingresos, bueno, ahí estamos en una situación compleja que necesita sí o sí la intervención del Estado en este aspecto. Sí, exactamente. La verdad que, Adrián, esa es una de las situaciones que yo creo que debe formar parte, ¿no?, de la agenda pública, de la agenda política y sobre todo de los organismos que tienen la autoridad de poder tener algún mecanismo de coerción, ¿no? Porque las asociaciones muchas veces somos como muy desconocidas en ese ámbito, más que nada por las financieras, no tanto por las entidades bancarias. Esto no sé si coincidís conmigo, pero se presenta mucho más en aquellos sectores que están fuera de lo bancarizado, ¿no? Que están fuera del control de un BCRA, que de repente nos encontramos, ¿sí?,
con entidades no financieras, en el sentido de que son prestamistas muchas veces, porque como los consumidores no pueden acceder a determinados créditos a raíz de que no tienen un recibo en blanco, ¿sí? Son trabajadores con precarios o que tienen trabajos temporarios. También acceden muchas veces a esos créditos a través de algún jubilado, algún pensionado, un familiar, una persona, ¿sí?, mayor que pueda prestar ese recibo de sueldo. Entonces nos tenemos que ocupar justamente de un sector que no accede de la misma manera que el que puede utilizar una tarjeta de crédito o del que puede tener un préstamo con menores tasas de interés, como son las de los bancos, porque están regulados incluso por la ley de tarjeta de crédito. Totalmente, totalmente. Creo que es una manera de comenzar a tratar el problema, pero desde la raíz, ¿no? No solo dándole la posibilidad a esos consumidores y consumidoras de reorganizar, de poder ser educados en esta situación, sino también, bueno, de tratar en aquellas financieras, bueno, saber que sí van a tener algún mecanismo en el cual no les va a ser tan fácil continuar con estos abusos. Totalmente, nosotros hacemos uso de la propuesta que estamos trabajando y, como bien dijiste vos, presentando en diferentes ámbitos académicos, medios y autoridades de aplicación, es eso, ¿no? Utilizar las herramientas que nos da la ley 24240, llevar todos estos procesos a través de las autoridades locales de aplicación, llamado a conciliación, la incomparecencia justificada y sancionada con sanciones de multa. O sea, hay elementos como para obligar a los proveedores en este aspecto a comparecer. Las herramientas que también la ley nos da es la posibilidad de rever cláusulas, de trabajar con las cuestiones de las sanciones de daños directos, en la sede judicial daños punitivos. La verdad que lo que hicimos fue lo que tenemos en nuestra normativa, como darle un procedimiento ágil, rápido, que no es inconstitucional. No estamos hablando de cuestiones que alteren los procedimientos que nosotros conocemos. Tampoco estamos hablando de un procedimiento costoso y caro como puede ser un concurso o una quiebra del consumidor, que es la herramienta única que por ahí tienen muchos consumidores hoy de acudir, ¿no?, a la justicia bajo esos principios de la ley de concursos y quiebra, pero con finales inciertos. La idea es que el procedimiento que uno propone en sede administrativa de respuesta a un mandato constitucional, ¿no? Cualquiera de nosotros que agarra el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional y lo lee, en su primer párrafo habla de cuáles son los derechos que tenemos como consumidores. El segundo párrafo, cuál es la obligación que tiene el Estado a través del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y el último párrafo habla de procedimientos ágiles para la prevención y la resolución de estos conflictos. Bueno, entonces creo que este procedimiento lo que busca es una resolución rápida, ágil, preventiva, y que ponga fin a un conflicto que no le sirve a ninguno, ni al Estado, ni a la persona, ni a los proveedores. Perfecto. Bien, bueno, importante en esto destacar que los consumidores tienen que estar atentos, ¿no? Porque sobre todo esto que mencionaban, el tema de las financieras, que en muchos casos te dicen, bueno, sí, te puede venir solo con su DNI, llévese su préstamo, y bueno, eso, ¿cómo es el tema del control, ¿no?, que hay que hacer para ver si esa persona puede pagar, si tiene ingresos y demás? Eso, bueno, no es responsabilidad solo del consumidor, pregunto, tomar un compromiso que sabe que no va a poder asumir, sino también del proveedor de no haber hecho el estudio correspondiente. Totalmente, eso forma parte también del proyecto. Una de las cosas que ponemos mucho énfasis es las obligaciones y deberes que tienen los proveedores financieros o de préstamos o de crédito, claro, en esta materia, ¿no? Digo, no poner la carga en el consumidor, es importante que el consumidor se eduque, se forme, pero sí también es más importante el rol de los proveedores financieros, ¿no? No es casual que, como decía Valeria, que la mayoría de estos reclamos, la mayoría de estas situaciones se den en los ámbitos donde por ahí el trabajo es más precario, los ingresos son más bajos, claro, o sean adultos mayores los que accedan a esto, porque son los más vulnerables, son los de más fácil convencimiento con, claro, este tipo de operatorias, de la aplicación de intereses altos. Bueno, el proyecto apunta a eso, que el consumidor tenga derechos y obligaciones y deberes por parte de los proveedores. Y una de las cosas que vos dijiste, Alejandro, es eso.
Claro. Hablando de un préstamo responsable, uno tiene, como proveedor, tiene la obligación o va a tener la obligación, bajo estos principios que nosotros establecimos, de rever todas estas cuestiones. ¿Cuál es el ingreso que tiene? ¿Cuánto se ve afectado en su ingreso? ¿Qué capacidad económica tiene ese consumidor para poder afrontar ciertos costos? Y si el proveedor, viendo ese análisis, igualmente otorga un préstamo, obviamente nosotros accionaremos bajo los principios constitucionales y normativos que tenemos en la Constitución y en la Ley 24240. Claro, porque la persona que va a pedir un préstamo, un crédito, como sea, un lugar de estos que prestan dinero, obviamente está en un estado de desesperación que tiene que cumplir, afrontar distintas cuestiones y obviamente no tiene la claridad para poder evaluar distintas situaciones. Y en la desesperación necesita el dinero y a toda costa obviamente va a querer obtener eso y obviamente va a ir a los lugares en los que menos requisitos les exijan. Entonces, bueno, ahí va, ¿no?, la cuestión de los proveedores, de la responsabilidad y la obligación que tienen como tales. Y no cargar encima también la carga de esa responsabilidad al consumidor que ya se encuentra en una situación completamente difícil. Totalmente. Bueno, apuntamos a que ese proveedor que no cumpla con estos deberes, con estas obligaciones que se establecen en el proyecto, sean sancionados, obviamente, y ese crédito sea... la autoridad de aplicación tendrá la facultad de poder reverlo y readecuarlo a la realidad económica de ese consumidor y de ese usuario sobreendeudado. Exacto, la verdad que es muy interesante porque, como vos decís, Alejandra, esto lo vimos, por ejemplo, en todos los fenómenos de autoahorros, ¿sí?, donde muchísimos precedentes judiciales, ¿no?, dictaron medidas cautelares donde quedaba demostrado que más del 75-80% del ingreso de ese ahorrista, entre comillas, ahorrista, estaba afectado justamente al pago de la cuota. Entonces, no se puede ni siquiera garantizar, ¿no?, que puedan sostenerse en sus necesidades básicas. Y también una realidad muy triste que vemos en los escritorios es que muchas veces esos créditos se toman para poder pagar la factura de la luz. Porque la realidad es que se toman incluso para cubrir necesidades básicas. No estamos hablando de lujos, ni de meras recreaciones, ni nada, sino simplemente de quienes no llegan a fin de mes y necesitan, ¿sí?, inyectar efectivo para poder sobrellevar un consumo diario, una vida diaria. E introduzco un fenómeno más que estamos viendo, que son las fintech, ¿no? Estas financieras, que son aplicaciones que prácticamente ni siquiera entramos en contacto con una persona humana para poder celebrar o tomar ese crédito. Se llegan por WhatsApp, llegan por redes sociales, propuestas, acceder al crédito en el acto, y después nos damos cuenta, lo que vos decís, Alejandra, la inteligencia artificial que utilizan demuestra que si un consumidor toma el crédito a las 4 de la mañana es porque es un consumidor que no puede dormir. Entonces, la tasa de interés es más alta que el consumidor que lo tomó o que entró varias veces y dan cuenta de que hay una especie, digamos, de seguimiento, de pensamiento en si me conviene o no el crédito. Y también hay que decirlo, aquellos consumidores que quizás escriben con faltas de ortografía o que están geolocalizados, porque eso también lo dan los dispositivos, les dan, obviamente, a aquellos de menores recursos, mayores tasas de interés, porque de alguna manera quieren garantizar el cubrimiento del capital con simplemente los primeros pagos de las cuotas. Está todo diseñado, nada es inocente, como bien dice acá Adrián Ganino, por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración al momento de tener al proveedor sentado en ese lugar, diciéndoles, acá hubo una negligencia / abuso de tu parte, y esto hay que reconsiderarlo, ¿no? Totalmente, y en eso apuntamos, Valeria, porque esas desigualdades estructurales de las que vos estás hablando, y en la cual estamos insertos nosotros en una sociedad globalizada, de producción de bienes y servicios, que lo único que quiere es generar nuevas necesidades, y eso genera nuevos endeudamientos y cuestiones que el Estado no puede no observar, ni ver y no intervenir, por lo cual nos parecía oportuno, bajo los datos que teníamos, la estadística a nivel nacional en ese momento, de plantear este proyecto. Lo dejamos a consideración de las autoridades nacionales una vez que me fui de la dirección nacional, lo cual no quita tampoco que lo sigamos trabajando y lo podamos llevar adelante en otros ámbitos, como puede ser lo local, a través de los municipios que tienen cercanía directa con los vecinos, con los usuarios, con los consumidores,
y poder trabajarlo también a nivel legislativo, que también hemos hecho las presentaciones oportunas. Así que lo que buscamos es eso, poder esas desigualdades, esos desequilibrios que el mercado y el sistema financiero dispone, el Estado intervenga de manera directa y traiga equilibrio y equidad en el medio de estas desigualdades que las cuales estamos hablando y son fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de toda la tecnología puesta en beneficio de solo un sector, que es el financiero o el de los proveedores, por sobre los intereses y la vida digna de los usuarios y los consumidores, ¿no? Porque ese estado de necesidad hace muchas veces que nuestra vida se vuelva un poco indigna cada día, ¿no? Digo, en este aspecto, porque nos vemos involucrados en un montón de situaciones con el marketing digital, con la inteligencia artificial, con las tecnologías, con todo lo que venimos comentando, en el cual parece que cada vez tenemos menos derechos, y ahí es donde necesitamos un Estado fuerte, presente, las acciones de consumidores trabajando con el Estado. Eso lo podemos, por lo menos lo venimos llevando en San Martín con las acciones de consumidores, hoy en el rol que me toca estar, y la verdad que los resultados que estamos teniendo en ese trabajo articulado también es importante. O sea, el Estado, la sociedad civil con ustedes, como acciones de consumidores, y mismo los consumidores denunciando estos abusos, ¿no? Porque eso también es importante. A veces nos quedamos con la queja, siempre digo, y el consumidor cuando se queja, se enoja, se molesta, pero no transforma esa queja en un reclamo, y ahí es donde el Estado y las asociaciones de consumidores podemos ayudar a poder encauzar esas situaciones. Sí, realmente, bueno, lo que siempre decimos acá, ¿no, Valeria? Consumidores activos que realicen las denuncias, que realicen los reclamos formalmente para que, bueno, se puedan cambiar estas cosas, ¿no? Si no, es como dice Adrián, que queda solamente en la queja y ahí se termina, porque realmente si no hay una denuncia formal no se puede avanzar en asciones concretas para terminar con estas cuestiones. Exacto, tal cual, Alejandra, yo coincido plenamente, lo decimos en cada uno de los programas, ya quedamos muy reiterativas, pero sí. No quisiera despedir a Adrián sin antes reconocer que durante su gestión en la Autoridad Nacional nos ha dado una visibilidad y ha puesto en valor el trabajo de las asociaciones de defensa del consumidor como nunca antes lo habíamos visto, reivindicando, digamos, la capacidad que cada uno tiene en ese trabajo de tantos años en territorio, muchas veces haciendo malabares para poder sostenernos desde la infraestructura, desde los recursos humanos, y la realidad es que a nosotros nos ha cambiado la mirada en muchísimos aspectos, incluso brindándonos capacitaciones desde la Escuela Nacional de Consumo en nuevas tecnologías de manera gratuita, teniendo la posibilidad de acceder a profesores distinguidos y pensados especialmente para los organismos de defensa del consumidor, incluidas las asociaciones. Así que eso, Adrián, desde la Unión de Usuarios y Consumidores te lo agradecemos siempre, entonces esta vez no vas a zafar del agradecimiento. Muchas gracias. Y nos vamos a seguir sumando a todas las propuestas que vos tengas, que las lleves adelante desde el municipio, desde la provincia, y por qué no también replicarlas en la provincia de Santa Fe, que tenemos un montón por hacer en materia legislativa. Bueno, muchas gracias Valeria, Alejandra, a toda la audiencia, y a disposición para lo que necesiten a futuro también. Así que muy agradecido de mi parte. Bueno, muchas gracias a vos, Adrián, por compartir este ratito con nosotros. Que tengan buena jornada. Igualmente, Gracias. Bueno, Valeria también, te despedimos hasta la próxima y bueno, recuerden, súper interesante este tema y recuerden que siempre decimos desde aquí, bueno, ser consumidores inteligentes, ser consumidores responsables y en acción sobre todo, ¿no? Para que, bueno, podamos aportar un granito de arena y modificar algunas cosas que nos afectan como consumidores. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este tema de hoy. Recuerden que de martes a jueves de 9 a 12:30 pueden hacer sus consultas personalmente en la oficina de la asesoría al consumidor en Corrientes 450 en el tercer piso. También pueden comunicarse a través del correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com, a través de su página de Facebook La Unión Rosario o a su WhatsApp 3417-517-010. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos el próximo jueves.